Esta es una producción de Grupo Noticiero del Pacífico. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Un espacio en donde tendremos los temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y con lo último de la información más relevante de la actualidad del fandom, con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos. El Lado Informativo. Amigos y amigas de toda cada noticia My Little Pony, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, que nos sintonice en cualquier parte del mundo. Y bienvenidos, arrancando con un tema bastante algo que es sutil y controversial, que eso sí vamos a dar muchísimo que hablar esta semana. Y por supuesto, tiene algo mucho que desear. Recuerden que realmente es un tema bastante tan fuerte, pero tan fuerte e incluso tan hardcore, que incluso ustedes ni siquiera no están aquí presentemente, porque les recomiendo obviamente taparse las orejas. Todo tiene que ver con algo bastante muy perturbador en su tiempo. Puedo decir, en otras palabras, la razón de donde surgió toda esta porquería llamado como ser fanático de Jeffrey Epstein, nintenderos, pixeros, todos los sinónimos, todos los adjetivos que tenga que ver, que vamos a hablar en este tema en pleno viernes. Y hablando de viernes, iniciamos el 2024 con un podcast del episodio número 169 en pleno 2024. Les habla Crítico Trajesol en esta jornada de hoy y vamos a hablar respecto a qué significó realmente un tema bastante tan delicado, pero muy de asunto de seria importancia, al menos también un pequeño de burlas. Estamos hablando de cómo realmente ya sea usuarios, celebridades, figuras públicas tienen un pasado oscuro bastante muy controversial, pero al mismo tiempo, ¿qué significó para muchos que ser realmente siendo fanáticos de una sola cosa y solo por una cosa? ¿Qué significa para ustedes siendo fan de la pizza, fan de cuties, fans de Nintendo, etcétera? Pero eso es cualquier tipo de significados, son bastante lo contrario, que tiene que ver el lado oscuro de la vida real. Y de que el internet tampoco tiene mucho que pensar. Es por eso que este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, hablando realmente del caso más sonado de todos los tiempos, el caso de Jeffrey Epstein, uno de los financieros, o mejor dicho, accionistas mayoritarios más importantes de todos los tiempos, que años atrás había aprovechado realmente como su estancia como uno de los más poderosos, que realmente construyó una isla, se instaló una mansión, pero lo más importante de todos, casi todos los días le gusta organizar una fiesta. Y realmente siendo bastante algo oscuro, que yo a mí personalmente fue la razón principal que empezó realmente la investigación al respecto de lo que significó este tipo de conductas nada profesional, y mayor de los casos de donde surgió completamente un tema que podría dar mucho que pensar. Se me pregunta realmente esto, hablando al respecto, que tiene que ver con contenidos que lanzaron por, no sé, en un server de Discord. Esto voy a hablar más a borde al respecto más adelante. Lo cierto es de que uno de los millonarios más importantes, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, ya que hace días u horas atrás fue tendencia en diferentes medios de comunicación, redes sociales y demás cosas, dando respeto que el nombre de Jeffrey Epstein se ha vuelto de moda al mismo tiempo, ya que esta lista ya ha sido filtrada y en mayor de los casos ha sido desclasificada. ¿Qué quiere decir el término desclasificar? Un término desclasificar significa que todos los documentos, a pesar de ser confidenciales, ya saldrían a luz pública, revelando nombres, así como también personas involucradas del caso bastante tan oscuro, que incluso que la propia Deep Web o incluso los diferentes foros de 4chan podría obviamente tener un precio bastante tan caro.
El punto es que este caso llevaría completamente a involucrar nombres que estaban en la lista, ya sea Serion, Elvis Presley o incluso los más poco contemporáneos como el Papa Juan Pablo II, Bill Gates, George Lucas o incluso algunos como Michael Jackson también estuvieron presentes realmente en esta investigación. Lo cierto es que algunos nombres pueden ser que lleguen reales, pero otros no tuvieron nada que ver realmente con su visita a una isla desconocida en un lugar de cualquier parte del mundo, que ese señor, que en la actualidad, si no me equivoco, falleció. Realmente su legado fue bastante algo muy turbio, que a mi opinión personal sí tiene algo mucho que pensar. Bueno, para dar muchísimo detalle, es que siendo fanáticos de la pizza, siendo fanáticos de Nintendo, siendo fanáticos de ese señor, lo cierto es que la Deep Web, así como otros sitios, existe un lado oscuro realmente de cómo se diferenciaría lo que significó que este tipo de personas tiene algo de sentido común. Pero también hay diferentes personas que también nacieron con pureza, pero cuando se trata de tener dinero, fama, popularidad, número de suscriptores y demás cosas, siempre sacaría sus lados, o mejor dicho, sus trapitos tan sucios, que se convirtió más tarde en una tendencia que no tiene ni siquiera nada de misericordia. Lo cierto es que se trata de un tema bastante tan fuerte que yo, a mi opinión, es algo difícil no solo de digerir, sino también difícil de dar muchísima contextualización. Y realmente esto me duele realmente que este tipo de personas se comporten de la mejor o de la peor manera. Y realmente esto es algo que en mi opinión fue muy perturbador. Pero cuando hablamos realmente de algunos fanáticos, ya sea de la pizza, nintenderos o algo por el estilo, se dedican más no solo comiendo ese tipo de alimentos de gastronomía italiana, viendo obviamente documental, sino también contenido que proviene de un server de Discord. Y hablando de Discord, ¿sabían que realmente que a la hora de crear diferentes grupos tienen que ver con contenido bastante ilegal? Pues el caldo de pollo fue sin duda la razón principal que dio a conocer realmente todo lo que obviamente el internet abundaba contenido 100% de material ilegal, algo que en diferentes países es considerado como un delito. Y realmente el tema de ser fanáticos de cualquier cosa se convirtió en un motivo muy controversial, al mismo tiempo donde generó muchísima controversia. Y si bien tras este conocimiento no tengo nada en contra realmente del fandom de la pizza, y no lo digo de forma tan sarcástica, porque también hay otra cosa que también comentaba el otro día, también tiene que ver con el tema de Omegle. Es casi parecido a un Zoom o un Skype, pero es donde antes hacían realmente contacto por llamada. Pero en realidad no muchos suenan realmente este término, pero también existe lo que son fanáticos de Omegle, que eso voy a añadir también, porque también a la hora de hacer llamadas o haciendo videoconferencias se dedican, ya saben a qué refiero. SP se consideró ilegal, los contenidos de menores también lo mismo, pero también existen hombres y figuras públicas que incluso mancharon completamente a todo lo que tenga que ver con el caldo de pollo. Y resulta que a pesar de que yo no soy parte realmente del fandom de Pizza Tower, lo cierto es que se convirtió en una defensoría de lo que significó a la gente oscura, tan repugnante y mayor de los casos, de donde surgió completamente toda esta atrocidad llamada fan de cuties, fans de la pizza y demás porquerías. Y realmente se convirtió a lo que significó no un fandom bastante muy tóxico. De hecho, es un fandom bastante tan turbio, porque diciendo fan de cuties se convierte automáticamente y de forma tan repugnante
que se convirtió en algo que yo, a mi consideración, no tiene ni siquiera nada de misericordia. Incluso hasta dedicar una película donde obviamente exhibía de formas tan grotescas, según mi perspectiva, fue el caso de Sonidos de Libertad. Y realmente, aunque la película es tan buenarda, lo cierto es que cuenta realmente cómo realmente los más poderosos o los más influenciados dentro de un círculo puede dedicarse realmente. Que un ejemplo realmente todo que tenga que ver con fan de la pizza o de cualquier tipo de sinónimos. Algunos de ustedes, si son fanáticos del Doomverso, muchos recordarán el caso de Esquizo la Babosa. Todos los conocemos diciendo que había dado una acusación bastante tan absurda que ustedes imaginan que una cierta persona declaró a una menor que quiere ser una área honoraria, es decir, que quiere obviamente ser parte del club, pero cumpliendo las condiciones bastante más o menos estandarizándose todo lo que tenga que ver en su círculo de Doom y su pandilla. Lo mismo sucede con el caso de Noxion y también de su pandilla. Dios mío, eso ya se ha vuelto un dolor de cabeza, pero también es una pesadilla que ustedes no lo van a creer lo que acabo de toparme. Ahora resulta que existe realmente todo tipo de personas con unas conductas nada específicas, pero sí sabemos que no solo encontramos en diferentes grupos, como lo que acabo de mencionar con el caso de Doomverse. Y me pregunto es, ¿qué pasó con Esquizo la Babosa? Pues terminó siendo rostizado echándole de sal, porque el tipo ya se ganó el odio de todos debido por esta acusación. Pero también otra cosa que obviamente señalan realmente es que los fanáticos de Cuties no es ni siquiera nada nuevo, porque de hecho tiene un origen bastante tan oscuro, pero proviene bastante algo más turbio que ustedes no crean. Y es una etapa que todos ya conocemos de pies a cabeza. Estamos hablando de la pubertad. Cambios físicos, psicológicos, incluso en mayores casos algo bastante muy peculiar. También tiene que ver con realmente las conductas algo sexuales. Y si bien los orígenes de siendo fan de Cuties no solo digo porque tiene que ver con la película, sino una vida bastante tan complicada, media jodida, y mayor de los casos dedicarse a contenido obviamente explícitamente todo lo que tenga que ver con algo que se tenía algo de sentido, sin consentimiento de alguien. Y realmente esto es una dura realidad que obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Algo que quiero obviamente dar un punto de vista es que los fanáticos de Nintendo, de Cuties, de la pizza pueden utilizar cualquier sinónimo. Pues si bien eso ya se ha vuelto un tema muy debatible en internet, lo cierto es que erradicar con el tema de contenido del CP es bastante ya únicamente lo ilegal y lo constitucional. También resaltaría que no solo mayoría tiene que ver con adultos, también tiene que ver con adolescentes. De hecho, a lo largo de todos los años hemos descubierto y llegado a una pequeña conclusión que obviamente podemos decir que los adolescentes en su mayoría en su etapa de pubertad y adolescencia son bien edgys y bastante en mayor de los casos obsesionados con los menores. Quiero ver otro ejemplo, ¿verdad? Claro, pues si ustedes no son obviamente muy descartados por el tema, ya sea el canal de las ratitas o mayor de los casos el caso de Gibby, sí, y no es una broma, Gibby también tiene fanáticos, pero uno de estos, no voy a decir nombres realmente el por qué, pero existe un tipo tan rancio que es fanático de Gibby. Y no confunda con un personaje de iCarly, me refiero a la youtuber mexicana que obviamente tiene más millones de seguidores. Y realmente no he dicho absolutamente nada al respecto sobre un caso bastante muy perturbador. Y realmente fue bastante tan rancio que incluso se escondería bajo ante sus raíces de lo que significó realmente todo lo que tenga que ver siendo fanáticos de Cuties. Hasta ahora tiene algo de sentido muy común. Por el momento sí tiene que ver con algo que significó que muchas personas, todos cometemos obviamente errores, y la respuesta es casi ninguno que cambia obviamente la apariencia o la realidad de la misma. Todos sufrimos realmente el mismo efecto dominó.
Pero por ahora, los fanáticos de Cuties o de la pizza se ha vuelto un tema de conversación no solo en redes sociales, sino también en la vida contemporánea. Y realmente no quiero sentirme bastante ya muy resentido, pero todos cometemos realmente de que la obsesión del contenido de menores no es ni siquiera nada nuevo. Esto ya se ha vuelto un tema muy serio. Ay. Porque realmente se ha vuelto un tema bastante que yo no estoy digiriendo absolutamente todo lo que significa atrocidad como esta. Ya que la adolescencia no sea lo primero y no último. Hasta ahora, los fans de Cuties, nintenderos, pixeros de puro corazón, entre comillas, siempre se caracteriza realmente de que es un tema muy delicado y difícil de comprender. Pero en realidad contra lo que tiene que ver con los map y grupos que tiene que ver con la palabra P, ya sabíamos que temprano que tarde los iba a terminar cancelándolos. Lo cierto es que también tiene que ver al respecto que su contenido aún guarda en un posible archivo como tipo bastante algo difícil de encontrar. Al menos claro que fueses un funcionario y encuentres el lado oscuro que tenía ya sea personas famosas o mayor de los casos figuras normales y comunes y corrientes. Lo más acostumbrado que podemos decir que Cuties se ha vuelto una película más que sea un culto, una realidad que podría cambiar la vida a muchos. Peor que si fuese Animal Studios correlacionado a la comunidad LGBT, pero no de forma tan chistosa o de forma irónica, sino también tiene que ver al respecto que el caso de Jeffrey Epstein fue evidenciado como lo que es. Aunque las pruebas de la lista pueden ser falsas, lo cierto es que hablar de este grupo bastante tan aberrante que incluso en los libros de historia o en libros de matemáticas no podrán hablar absolutamente todo, porque ya sabíamos que temprano que tarde este tipo de acosos termina siendo la peor cosa que podrías terminar. Al menos claro que te platiques el grooming o te mueres de por vida. Hasta ahora, los fans de todo tipo que es considerado como la aberración que Internet y la vida real no quieren saber absolutamente nada, o mayor de los casos que los uso otro sinónimo así. Este sinónimo que voy a concluirlo para aquellos que son fanáticos de Harvey Weinstein. Dios, eso sí es enfermo. Y bueno, hasta aquí vamos a concluir con el lado informativo de esta semana. Sé que es un tema bastante tan delicado y fuertemente criticado. Lo cierto es que es un tema bastante que empezamos el año con una estupidez como esta, pero también tiene que ver al respecto de lo que significó la conceptualización de hablar de un fandom en específico y también por razones ya dichas. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos en este lado informativo de este 2024 que estamos arrancando realmente. Si les gustó, estamos disponibles a través de Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Spotify y otras plataformas más que pueden encontrarse en cualquier parte del mundo. Y síganos igualmente como @criticotransgresor en mis redes sociales y también las noticias también de forma simultánea para subir contenido de forma cálido, ya saben a qué refiero, de buena calidad, procedencia bastante muy controvertida y sabemos romper completamente todos los adjetivos que la sociedad misma está tan enferma y cochina. Hasta entonces nos reencontramos obviamente hasta otra semana con más. Muchas gracias por acompañándonos y nos reencontramos hasta otra oportunidad. Saludos hispanas, muy buenos días, buenas noches, que nos pasen muy bien y permiso. Mis panas, cabalga.